buenas y bienvenidos a una nueva sesión. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a primera vista, parece muy de nicho, pero que tiene unas implicaciones enormes. Tenemos sobre la mesa un trabajo de Alberto A. Condori, Principios del máximo para funciones matriciales analíticas. Y la pregunta que plantea es para pararse a pensar un rato. Sí, desde luego. Todos conocemos el principio del módulo máximo para los números complejos. Es una regla de oro. Pero, ¿qué pasa si intentamos aplicar esa misma lógica no a simples números, sino a matrices? Es que esa pregunta es la clave de todo. El principio del módulo máximo es una de las ideas más elegantes del análisis complejo. Te dice que si tienes una función que se porta bien, una función analítica, su valor absoluto no puede alcanzar un pico en medio de una región. O sube hasta la frontera o es una línea plana. Eso es. Si lo hace, es que la función era un fraude. Era constante desde el principio. No hay más. Es una regla muy estricta, ¿sí? Y la cuestión es si ese todo o nada sobrevive en el mundo de las matrices. Porque las matrices no son solo números, ¿verdad? Para nada. Tienen estructura, tienen direcciones, transforman el espacio. Y como veremos, ese viaje nos va a llevar desde circuitos eléctricos hasta la estabilidad de sistemas de control. Nuestra misión hoy es entender qué hace falta para que una función matricial se quede quieta. Que se vuelva constante. Eso es. Y para ello tendremos que bucear en sus normas, sus vectores y algo llamado valores singulares. Y ojo, que no es una curiosidad matemática sin más. En ingeniería, por ejemplo, usas exponenciales de matrices para describir cómo evoluciona un sistema. Claro. Saber si esa función puede alcanzar un tamaño máximo y qué implica es fundamental para saber si el sistema va a ser estable o si va a explotar. O sea que aunque suene abstracto, estamos hablando de predecir comportamientos muy reales. Muy reales. Vale, pues empecemos por lo más lógico. Si para un número complejo z usamos un módulo, z, para medir su tamaño, para una matriz A, ¿qué usamos? Lo natural, ¿no? Lo natural es pensar en una norma, A. El artículo empieza por la más, digamos, intuitiva, la norma de Frobenius. Que suena muy técnico, pero la idea es súper sencilla. Es como si desmontaras la matriz en una lista larguísima con todos sus números. Y a esa lista, A esa lista le aplicas la distancia de toda la vida, la euclidiana. Mide, por así decirlo, la cantidad total de número que hay en la matriz. como si la pesaras en una balanza, ¿no? Exactamente. Y con esta norma funciona al principio. Perfectamente. El primer teorema del trabajo lo deja clarísimo. Si la norma de Frobenius de una función matricial analítica alcanza un máximo, la función tiene que ser constante. Fin de la historia. Un momento. Entonces, si funciona tan bien, ¿por qué seguimos hablando? ¿Por qué no nos quedamos con esta norma y ya está? ¿Qué tiene de malo? Esa es la pregunta del millón. El problema es que, aunque la norma de Frobenius es matemáticamente muy cómoda, muy elegante, en las aplicaciones prácticas no es la que más nos dice. Ujú. La que de verdad importa es la norma de operador. Que si la de Frobenius era como pesar la matriz, esta sería... Esta sería como preguntarle, ¿cuál es el mayor golpe que eres capaz de dar? Mide el estiramiento máximo que la matriz puede aplicarle a cualquier vector. O sea, no su peso total. No. Mide su potencia máxima en una dirección concreta. Es la medida de su máxima influencia y por eso es crucial en física e ingeniería. Entiendo. La pregunta de verdad es, ¿funciona el principio con esta norma? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque la respuesta, por lo que veo, es un no rotundo. Un no como una casa. Y el contraejemplo que se usa para demostrarlo es de una simpleza genial. A ver, cuéntalo. Es brillante. Imagina una matriz de 2 por 2. En una esquina de la diagonal ponemos un 1, un valor fijo. Vale. Y en la otra esquina ponemos una función sencillísima, g de z igual a z. La matriz es 1, 0, 0, z. De acuerdo. Ahora analizamos esta función en el disco unidad, es decir, para todos los números complejos z cuyo tamaño no supere 1. Y calculamos su norma de operador, su máximo estiramiento. Estamos en la zona donde el módulo de z es como mucho 1. La norma del operador de toda la matriz es constantemente 1. Siempre. Ah, ya lo veo. ¿Ves por dónde va? La norma de la función matricial ha alcanzado su valor máximo, 1, y se queda ahí clavada en toda la región. Pero la función, la matriz, no es constante ni de lejos. Para nada. Porque la entrada z está cambiando todo el tiempo. El principio del máximo se acaba de romper por completo.
Eso es. Sorprendente. Totalmente. Recuerdo la primera vez que vi este contraejemplo, me rompió los esquemas. Pasé días dándole vueltas, pensando que tenía que haber un error. La implicación es enorme. Es que no puedes simplemente cambiar módulo por norma de operador y esperar que la magia continúe. Las matrices tienen una estructura interna, grados de libertad, que los números no tienen. Pero no todo está perdido, ¿verdad? De este fracaso sale algo, Sí, de este fracaso sale una primera regla. Es más débil, pero es universal. que sería una especie de premio de consolación. Algo así. Es el principio de la norma máxima. Te dice que, vale, la función en sí no tiene por qué ser constante, Pero, pero si su norma alcanza un máximo, al menos la norma sí que tiene que ser constante en toda la región. justo lo que pasaba en el contraejemplo. La matriz se movía, pero su norma se quedó fija en 1. Exacto. Entendido. Pero entonces, si la matriz no es constante, pero su norma sí lo es, ¿qué está pasando en realidad? Me cuesta imaginarlo. Es como si se moviera, pero sin crecer. Hay algún tipo de constancia oculta. Justo ahí está la clave del asunto. Para encontrarla, hay que dejar de mirar solo la matriz y empezar a mirar cómo actúa sobre los vectores. ¿Vale? En particular, sobre los que más le importan, los vectores maximizantes. Para cualquier matriz, siempre hay un vector al que estira más que a ningún otro. Ese es su vector maximizante. Y es en ese vector donde se esconde la respuesta. Exacto. Y nos lleva al gran avance, el verdadero anólogo del principio del máximo para matrices. La idea es preciosa. A ver, Si la norma de nuestra función matricial f de z alcanza un máximo en un punto, digamos z0, y cogemos un vector maximizante en ese punto, x0, el vector al que la matriz f de z0 estira al máximo, pues bien, si ahora aplicamos la función matricial en cualquier otro punto z a ese vector específico x0, el resultado, el vector f de zx0, es constante. No se mueve. Nunca. Espera, a ver si la entiendo. La matriz en su conjunto sigue cambiando, puede estar rotando, haciendo mil cosas, sí, pero en la dirección de ese vector x0, que era su favorito en el punto del máximo, se ha quedado completamente congelada. precisamente. Es una constancia dirigida. La matriz ha perdido toda su libertad para cambiar en la dirección en la que era más potente. Es como si al tocar el techo de su poder se le hubiera agarrotado el brazo más fuerte. Qué buena analogía, sí, es exactamente eso. Entonces, si esto fuera, no sé, un sistema de control de un satélite, significaría que el sistema se vuelve completamente rígido en su dirección de máxima respuesta, aunque todavía pueda fluctuar en otras. Eso suena que podría ser peligroso, ¿no? Podría serlo, desde luego. Implica que el sistema se ha saturado en una dirección. Y tiene más consecuencias. ¿Cómo cuáles? Pues que ese vector x0 no solo era maximizante en el punto inicial z0, sino que se convierte en un vector maximizante para la matriz en todos los puntos de la región. O sea que la matriz se obsesiona con esa dirección. Exacto. Y por supuesto, esto también explica por qué la norma era constante, conectando con el resultado anterior. Todo empieza a encajar. Vale, esto de la constancia dirigida es una idea potente. Pero, ¿cómo se refleja eso en la estructura interna de la propia matriz? Si una parte de su comportamiento está congelada, ¿podemos verlo si la abrimos en canal? Sí, se puede. El siguiente paso del análisis es demostrar que esta propiedad impone una estructura muy rígida a la matriz. Cualquier función que cumpla esto se puede factorizar, se puede descomponer en una forma de bloques muy reveladora. Una especie de cirugía para separar lo que es constante de lo que no. Exactamente esa es la analogía. Puedes aplicar unas transformaciones que son como rotaciones rígidas y la matriz se convierte en una estructura diagonal por bloques. ¿Y qué queda en esos bloques? En una esquina te queda un bloque que es simplemente un número constante, la norma máxima, multiplicado por una matriz identidad. Y en la otra esquina, un bloque más pequeño que es otra función matricial analítica y que contiene toda la variabilidad que le queda a la función. O sea que en el fondo, nuestro contraejemplo de antes, 1, 0, 0, z, no era un caso raro, era el prototipo. Justo. Ya venía con la cirugía hecha de fábrica. El 1 era el bloque constante y la z era el bloque variable. Exacto. El teorema nos dice que, en esencia, ese es el único tipo de comportamiento posible cuando la norma de operador alcanza un máximo. Para ir más allá de esto, necesitamos una lupa más potente que la norma. Aquí es donde entran en juego los valores singulares que siempre me han parecido un concepto algo escurridizo. Pues son la herramienta definitiva para entender cómo una matriz deforma el espacio,
son una generalización de los valores propios. Y el primero, el más grande, ¿qué es? El primer valor singular, el más grande, S1 de A, no es ni más ni menos que la norma de operador de la que hemos estado hablando. S1 es el estiramiento máximo. ¿Y los demás? ¿S2, S3? Son los estiramientos en las siguientes direcciones más importantes, siempre ortogonales entre sí. Si S1 te dice cuál es el mayor golpe que puede dar la matriz, S2 te dice cuál es el mayor golpe que puede dar en una dirección perpendicular a la primera, y así sucesivamente. ¿Te dan el espectro completo de su potencia direccional? S1, que se convertía en una constante. ¿Qué pasa si el resto de la matriz, ese bloque más pequeño, también alcanza su norma máxima? Podríamos repetir el proceso de aislar S2. Exacto. Has dado en el clavo. Esa es la idea que lleva a uno de los resultados centrales. ¿Qué pasa si no solo el primer valor singular, sino todos y cada uno de ellos, S1, S2, S3, alcanzan su propio máximo en la región? Que no tienen por qué alcanzarlo todos en el mismo punto. No, no es necesario, pero sí dentro de la misma zona. Intuyo la respuesta. Si se saturan los estiramientos en todas sus direcciones principales, a la matriz no le debe quedar mucho margen de maniobra. Ninguno. Si todos los valores singulares alcanzan un máximo, la función matricial f de z no tiene más remedio que ser constante. Se queda completamente congelada. Y aquí es donde todo el puzzle encaja de una forma preciosa. Se demuestra que tres afirmaciones que parecían muy distintas son en realidad la misma cosa. A ver, ¿cuáles son? Primera, la función matricial f de z es constante. ¿Vale? Segunda, todos sus valores singulares alcanzan un máximo. ¿Y tercera? Que la norma de Frobenius, o sea, aquella del principio con la que empezamos, alcanza un máximo. ¡Ostras! O sea que la norma de Frobenius, la que parecía la medida tonta o demasiado simple, en realidad era la más exigente de todas. Sí, que la norma de Frobenius alcance un máximo equivale a pedirle a la matriz que se sature en todas y cada una de sus direcciones. Exacto. Al final, todo vuelve al punto de partida, pero ahora entendemos por qué. La condición de la norma de Frobenius es una condición muy fuerte, porque en su cálculo intervienen todas las entradas de la matriz y, por tanto, todos sus valores singulares de forma implícita. Fascinante. Todo esto va de qué pasa cuando una función toca el techo. Pero me pregunto, ¿y si toca el suelo? Un principio para los mínimos. Sí, existe algo simétrico. En el caso de los números, el principio del módulo mínimo dice que una función solo puede tener un mínimo de 0 en el interior. Es decir, tiene que anularse. La analogía se mantiene, pero hay que traducirla correctamente al lenguaje de las matrices. ¿Cuál es el equivalente de ser cero para una matriz? Pues, que no sea invertible, que su determinante sea 0. Correcto. Y eso es lo que dice el teorema análogo para el mínimo. Si tienes una función matricial que no es constante y ocurre que todos sus valores singulares alcanzan un mínimo en el mismo punto z0, entonces la matriz en ese punto, f de z0, tiene que ser no invertible. Su determinante debe ser 0. Es una generalización muy directa. Pero hay un sí muy grande ahí, si todos alcanzan el mínimo en el mismo punto. Muy grande, sí. Y por lo que veo en el artículo eso no es tan habitual. Hay un ejemplo que lo ilustra muy bien con la función f de z igual a 1, z, 0, z menos 1. Es un ejemplo fantástico. Si calculas sus valores singulares, te das cuenta de algo muy curioso. El primer valor singular, S1, el más grande, alcanza su valor mínimo cuando z es 0. ¿Vale? Sin embargo, el segundo valor singular, S2, alcanza su mínimo en un punto completamente distinto, cuando z es 1. Con lo cual la condición del teorema no se cumple. Y de hecho, en z igual a 0, donde S1 alcanza su mínimo, la matriz es perfectamente invertible. Claro. Esto demuestra que los distintos valores singulares pueden ir un poco por libre, cada uno buscando su propio mínimo donde le viene bien. Y esto nos conecta de nuevo con las aplicaciones. El tramo final del análisis se centra en dos funciones matriciales que son el pan de cada día en física y en ingeniería. La función resolvente y la exponencial de matriz. Exacto. La resolvente, AZI, inversa, y la exponencial, expo ZA. ¿Qué nos dicen estos principios sobre ellas? Pues aquí vienen las sorpresas.
Para la resolvente, hay un resultado que es casi contraintuitivo. Nos dice que ni su valor singular más grande, S1, ni el más pequeño, Sn, pueden alcanzar un máximo o un mínimo respectivamente en ninguna región. ¿Cómo? ¿Quieres decir que nunca tienen picos ni valles locales? Exacto. Da igual la región del plano complejo que mires, siempre podrás encontrar un punto donde la norma de la resolvente sea aún mayor y otro donde su valor singular más pequeño sea aún más pequeño. Es una función que, en cierto sentido, siempre está escapando, nunca se conforma. Buena forma de verlo, sí. Y esto choca frontalmente con la exponencial, ¿no? Porque uno pensaría que la exponencial como EZ en los números complejos tampoco debería tener máximos. Pues no. El artículo construye un ejemplo muy sencillo de una matriz A para la cual su exponencial, exp_za, sí que alcanza máximos y mínimos, para sus valores singulares. Anda. De hecho, se vuelven constantes en ciertas regiones, exactamente el comportamiento que hemos estado analizando. Conclusión. No se puede meter a todas las funciones matriciales en el mismo saco. Su comportamiento depende de su estructura interna. Totalmente. La resolvente está construida de una forma que le prohíbe tener máximos locales, mientras que la exponencial no tiene esa restricción. Esa es una de las grandes lecciones entonces. No hay una regla única que sirva para todas. Tienes que mirar la estructura particular de cada función. Siempre. Si tuviéramos que resumir este viaje, ¿con qué nos quedamos? Yo diría primero que la intuición del análisis complejo de toda la vida es una guía útil pero traicionera. El salto de números a matrices está lleno de trampas. Totalmente de acuerdo. Segundo, la idea de la constancia dirigida. Cuando la norma de operador toca techo, la función no se congela del todo, pero sí en su dirección de máxima potencia, la de sus vectores maximizantes. Tercero, que la constancia total, el congelamiento absoluto, es una condición mucho más fuerte. Que equivale a que todos los valores singulares se saturen, lo que, curiosamente, nos lleva de vuelta a la sencilla norma de Frobenius del principio. Y por último, que el principio del mínimo también tiene su análogo, pero se relaciona con la no invertibilidad de la matriz, con la anulación de su determinante. Y que estos principios, aunque abstractos, dictan el comportamiento de funciones que se usan todos los días para diseñar desde un puente hasta un algoritmo de inteligencia artificial. Para cerrar, el propio autor nos deja con una pregunta abierta, una reflexión final que me parece muy estimulante. A ver. Hemos visto que es bastante raro que la norma de una función matricial alcance un máximo. Las condiciones son muy estrictas, pero parece menos raro que alcance un mínimo. ¿Cierto? Y la pregunta que deja en el aire es, ¿cuáles son las condiciones exactas, necesarias y suficientes para que el valor singular más grande de una función alcance un mínimo? ¿O para que el más pequeño alcance un máximo? Es una pregunta excelente para terminar. Demuestra que cada respuesta que encontramos en ciencia abre la puerta a nuevas preguntas todavía más interesantes. Absolutamente. Y con esa idea de que siempre queda territorio por descubrir, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.